Amados hermanos y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio en el libro de Proverbios y hoy entramos ya al capítulo 25. Estamos ya como en la recta final de este maravilloso libro lleno de sabiduría para el pueblo de Dios y para el hombre común si aún aplica estas enseñanzas. Les invito, mis amados hermanos, que abramos nuestras Biblias. Entonces, en el capítulo 25 del libro de Proverbios. Les invito a que lean conmigo y así pues tenemos al leer todo el capítulo, encontramos pues el sentido que hay, el sentido general que hay a través de todos estos 28 versículos. Entonces dice así, Proverbios capítulo 25. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien has mirado tus ojos. Verso 8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después de que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que te oyere y tu infamia no puede repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su señor, pues al alma de su señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca al príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no seas que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado, mujer exitosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El Señor bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque podemos tener este tiempo para estar delante de ti con el propósito de estudiar tu palabra. Nuestro Padre, venimos ante ti ávidos de sabiduría y la pedimos a ti, por cuanto tú dices que si tenemos falta de sabiduría, te la pidamos y tú nos la darás en abundancia y sin reproche.
Padre, pero que esa sabiduría no sea solo para llenarnos de conocimiento, sino para aplicar tu palabra a nuestra vida, para que tu palabra tenga cabida en nuestro corazón. Padre, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu al estudiar estos 28 versículos de este capítulo 25 del libro de Proverbios. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, con acción de gracias. Amén. Bien, amados hermanos, al entrar a este capítulo 25, encontramos como una sección más de algunos proverbios de Salomón, que quizá muchos de ellos no estaban incluidos aún dentro del libro de Proverbios. Y de los capítulos 25, versículo 1, hasta el capítulo 29, versículo 27, se encuentra una segunda colección de dichos de Salomón que recopila aproximadamente 128 proverbios y forman parte de estos cinco versículos capítulos que he mencionado, los capítulos 25 al 29. Esta colección se puede dividir en dos secciones. En primer lugar, la comparativa, llamada así por el marcado uso de comparaciones y prohibiciones, comparaciones y prohibiciones, que va desde el capítulo 25 hasta el 27. Y la otra división es la real, eh, cuyos temas tratados aquí en estos versículos, capítulos son predominantes en cuanto a la situación con los pobres, la justicia y el reinado o el rey. Estos de los capítulos 28 y 29. Y estos también fueron escritos por Salomón, pero recogidos o recopilados bajo la supervisión de Ezequías, rey de Judá, unos 270 años después de la muerte de Salomón, que es lo que nos dice aquí en el versículo 1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Esto fue en un tiempo de avivamiento del pueblo de Dios, en el que Ezequías aprovechó y quizá leyó, recopiló y ordenó que fuesen escritos estos proverbios que él encontró de Salomón. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 4 y el verso 32, no lo busquemos para ganar tiempo, pero sería bueno que tomen nota los que lo están haciendo. Nos dice que Salomón compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. Incluso con la adición que Ezequías hace de estos proverbios, no creo que estén contenidos todos esos proverbios que Salomón compuso en este libro, en el libro de los proverbios. Pero bien, qué bueno que Ezequías se tomó el tiempo delante de Dios en ese tiempo tan maravilloso de avivamiento para organizar estos proverbios y que hoy podemos nosotros leerlos, estudiarlos y meditar en ellos. La historia del rey Ezequías se relata en el segundo libro de Reyes, entre los capítulos 18 al 20, y también en el segundo libro de Crónicas, los capítulos 29 al 32, y también en Isaías, en los capítulos 36 al 39, eh, se encuentra la historia de este rey de Judá, Ezequías. Fue uno de los pocos reyes de Judá que honró a Dios, que sirvió al Señor con todo su corazón. Y en contraste con su padre Acaz, quien le antecedió, quien, quien tuvo un mal gobierno, por decirlo de alguna manera, quien literalmente clavó o cerró las puertas del templo para que permaneciesen cerradas por mucho tiempo. Pero Ezequías restauró el templo, destruyó los lugares o los centros de idolatría y se ganó el respeto de todas las naciones vecinas, a tal punto que muchas de esas naciones vecinas llegaban hasta allí y llevaban presentes, llevaban ofrendas
para el templo, para Dios. Interesante entonces cómo eh, cuando el nombre del Señor es honrado, es exaltado, pues Dios también honra a quienes le honran, y este fue el caso de Ezequías, rey de Judá, hijo de Acaz. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, el verso 21, dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado, hablando de Ezequías precisamente. Vamos a los versículos 2 y 3 de este capítulo 25. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Empieza diciendo el versículo 2, gloria de Dios es encubrir un asunto. Hermanos, hay muchos misterios materiales y espirituales en el universo que nosotros no conocemos, que no alcanzaremos a conocer y por más que nos esforcemos, pues van a estar ahí, ocultos, como un misterio. Hay muchas cosas que Dios ha ocultado debido a su gloria y a su soberanía. Y es una de las maneras en las que Dios nos dice, por decirlo de alguna manera, te sorprende lo que puedes ver, te admiras por todo lo que puedes ver, comprender y entender. Sin embargo, lo que no ves, lo que he ocultado, es mucho mayor. Interesante, ¿no? A veces nos sorprendemos de cosas que no es porque las hayamos descubierto, sino por hombres que en su inteligencia y que Dios les ha permitido ir mucho más allá del alcance de nuestros ojos, ir al espacio y con telescopios potentes ver toda la Vía Láctea y más allá, y quedamos atónitos de ver tantas cosas, tanto misterio, tanta grandeza, que, que no tenemos palabras para expresar eso, la forma en que nos sorprendemos. Y la verdad que eso le encanta a Dios, sorprendernos en todas estas cosas, pero aún más en lo espiritual. Y Él no se cansa de sorprendernos, hermanos amados. Todos los días nos sorprende de una u otra manera y, y eso nos llena de gozo y nos fortalece para seguir a nuestro amado Señor. Hermanos, muchas veces queremos ir más allá de lo que Dios ha querido revelar en su palabra y crear argumentos y hasta crear doctrinas de donde no las hay. Y eso es lo que vemos hoy día desafortunadamente en la iglesia. Líderes espirituales con supernombres que se han colocado ellos mismos, sacando textos de contexto para enseñar doctrinas erróneas, quizá para su propio beneficio, pero que, como dice el dicho coloquial, han subido como palmas y han caído como cocos, y eso lo vemos todos los días. Hombres que hemos visto por años en las redes sociales, en los medios de comunicación, alardeando y proclamando todas estas doctrinas, viviendo unas vidas de superlujo, aún con aviones privados y demás, viviendo en Los Ángeles, en Hollywood, en donde viven las estrellas de cine, de televisión, de la farándula. Allí, entre ellos, viven estos hombres y mujeres, pero que han ido cayendo porque el Señor los ha ido descubriendo la mentira y la falsedad que hay en sus enseñanzas, en su doctrina. La palabra de Dios es muy clara en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, creo que todos tenemos ese versículo resaltados en nuestras Biblias. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, de la palabra de Dios.
y me encanta también cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuentas de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. Hermanos, debemos conformarnos con lo que el Señor nos revela en su palabra y no ir más allá de lo que no está escrito, de lo que el Señor no ha querido revelarnos. Esto es muy importante porque si no vamos a tener una vida frustrada, y porque no lo comprendemos todo, que porque no lo entendemos todo, que porque no lo descubrimos todo. Pero lo que el Señor nos revela en su palabra es más que suficiente para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra comunión e intimidad con el Señor. En Romanos capítulo 11, versículo 33, el apóstol Pablo escribiendo acerca de esto dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, qué grande es la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Tan grande que nosotros con nuestras mentes limitadas, infinitas, no podemos alcanzar ni comprender en su totalidad. Pero Dios es un Dios soberano y como Él ha querido hacer con nosotros, lo hace y lo seguirá haciendo entre tanto nos tenga en este mundo. Tengo una pequeña anécdota para compartirles que ya quizá algunos la han escuchado y hace varios años conocí a un hombre, si era creyente no lo sé, si es creyente tampoco, que solía decir, hasta que no entienda todos los interrogantes que tengo acerca de la Biblia, no sigo adelante en la vida cristiana. De manera que adquirió diccionarios, comentarios, Biblia de estudio y muchos otros materiales y herramientas. En poco tiempo se armó de una buena biblioteca. Y creo que aún después de tantos años no ha logrado encontrar ni entender lo que él quiere. ¿Por qué? Como dije, no sé si es creyente o no, pero, pero no puede hacerlo y no pudo hacerlo y se estancó. Y quizá no sé, vendió todo ese material. Por ahí me lo he encontrado algunas ocasiones en la calle y hemos hablado, nos hemos saludado, pero, pero no se ve que sea un creyente. Mi consejo para todo aquel que se preocupa porque no puede entender la Biblia, porque no puede entender la totalidad de la palabra de Dios, porque no puede entender las cosas ocultas que Dios tiene reservadas, ese consejo que le doy es, mi hermano y mi amigo, no te preocupes por lo que no puedes entender de la Biblia. Preocúpate más bien por lo que entiendes y no aplicas en tu vida. Eso sí debe preocuparnos. Que cosas que están en la palabra de Dios, que están escritas para nosotros, que son reveladas a nosotros y que quizá las entendemos, pero no las vivimos, no las aplicamos a nuestra vida. De manera que muy importante entender estas verdades de la palabra de Dios, que no todo ha sido revelado y por ende no podemos ser atrevidos de a ir más allá de lo que el Señor quiere mostrarnos y revelarnos por su palabra. El verso 3 dice, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Nadie puede comprender tales cosas, mis hermanos. Nadie puede comprender la altura y la inmensidad de los cielos. Como decía hace un momento en la introducción, pues hay algunas cosas que Dios ha permitido al hombre descubrir, conocer, encontrar, no en su totalidad, y nos admiramos por ello. Pero para nosotros es un misterio. Ni tampoco podemos conocer la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente de nuestros gobernantes. En este caso dice que del rey. Si bien nuestros gobernantes tienen poder para decidir asuntos importantes, para legislar
en un país, nosotros no podemos comprender el porqué de esas cosas que nuestros gobernantes muchas veces hacen y que nos parecen fuera de contexto, que no tiene razón de ser, pero bueno, son nuestros gobernantes y ellos son los que hacen las leyes, las imponen y debemos regirnos a ellas. Pero no podemos entender ni escudriñar el corazón de absolutamente nadie. Sin embargo, Dios sí conoce la mente y conoce nuestro corazón. El Señor escudriña la mente y conoce el corazón. Versículos 4 y 5. Dice, quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Estos dos proverbios son muy hermosos. Aquí encontramos básicamente dos cosas bien importantes. En primer lugar, el versículo 4 es algo muy personal para aplicar a nuestra vida. Necesitamos ser limpiados de la escoria o de las impurezas que hay en nuestra vida. Tuve la oportunidad de trabajar en un taller industrial donde se fundía oro, aluminio y bronce. Y en los años que estuve trabajando allí, era un adolescente entre los 12 y los 15 años, aprendí mucho de este arte de la fundición y ver cómo se echa en un horno a alta temperatura lo que se llama chatarra. Se selecciona qué es hierro, qué es cobre, qué es bronce, qué es aluminio para fundirlo cada uno por separado. Y una vez que estos materiales están en su estado líquido, en la parte superior flotan las impurezas, a eso se le llama escoria. Entonces se toma una pala es con un mango muy largo porque no se puede uno acercar a estos materiales fundidos porque es prácticamente fuego, fuego líquido, y se le retiraba toda esa escoria para dejarlo completamente limpio y luego vaciarlo en los moldes que se habían previamente hecho según la pieza que se necesitaba, un piñón, un buje, una polea, etcétera. Si algo de esa escoria quedaba en el material, cuando la pieza estaba ya reposada, se sacaba del molde, se limpiaba, se pasaba por el esmeril y si hubiese quedado escoria o impureza en el material cuando estaba líquido, la pieza quedaba porosa y por ahí se corría el riesgo de que cuando la pieza fuese montada en un trapiche o en una máquina para lo que se fuese a usar, por ahí se iba a fracturar, se iba a romper. ¿Por qué? Porque había quedado impureza, había quedado escoria en el material. Y así pasa en nuestra vida. Hermanos, hay cosas en nuestra vida que quizá nos impiden crecer espiritualmente, nos impide avanzar en la vida cristiana, impide servir al Señor. Y el dicho es que no siento libertad, es que aún no siento el llamado, aún no es el tiempo. Y podemos durar muchos años diciendo y haciendo eso. Y la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, énfasis agregado, se limpia de estas cosas, ¿será que instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra? Mi hermano, mi hermana querida, ¿quieres servir al Señor? Despójate de todo ese peso de mal y del pecado que asedia su vida, como dice Hebreos. Y purifíquese cada uno en la verdad de la palabra, para tener un corazón dispuesto para servir al Señor, para seguir al Señor, para estar preparados para toda buena obra. No es animémonos y vayan, sino animémonos y hagamos. Y la segunda cosa bien importante que encontramos en este versículo, ahora en el versículo 5, dice, aparta al impío
o quita al perverso de la presencia del rey. Una de las peores cosas que le puede ocurrir a una persona, y sobre todo a un creyente, es seguir el consejo de una persona mala, de una persona impía. Hermanos, el peor error que podemos cometer como creyentes es ir a pedir el consejo a una persona que no es creyente, porque seguro que ese consejo no va a ser sabio. Él lo va a decir en una forma carnal, destructora, pecadora, y no es un buen consejo. Es alguien, el consejo de una persona así, ese consejo va a llevar a más problemas, a dificultades, a pecar. Por eso, cuán importante es tener el consejo correcto de una persona que realmente nos puede ayudar. Hermanos, el ser consejero, yo lo he dicho ya en otras oportunidades, es un ministerio muy delicado. Si hay algo a lo que yo le tenga respeto y temor es a eso, porque la persona que acude a buscar un consejo, que viene a uno en busca de ayuda, espera que lo que uno le diga sea lo que necesita y lo pueda llevar a cabo, lo pueda aplicar en su vida. Y si no es un buen consejo, si nos equivocamos, si damos un mal consejo, pues esta persona va a ir de mal en peor. Y no, fue que el hermano fulano, fue que la hermana fulana me dijo eso, me dijo que hiciera eso, me aconsejó eso. De manera, mis amados hermanos, que si no tenemos un buen consejo y sobre todo no basado en la palabra del Señor y guiado por el Espíritu Santo, quedémonos callados. Solamente oremos por esa persona. Versículos 6 y 7. No te alabes ante el rey, ni estés en el lugar de los grandes. ¿Por qué? Porque mejor, la respuesta está en el versículo 7, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Interesante, ¿no? No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Y como vemos, la respuesta está explícita en el versículo 7. El Señor Jesús hizo de este proverbio una parábola y lo encontramos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, versículos 8 al 11. Tomen nota, pero los voy a leer. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más digno que tú esté convidado por él y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Este proverbio hecho parábola por el Señor tiene una aplicación muy importante, hermanos. Y esto nos dice de que como hijos de Dios no debemos buscar honor para nosotros mismos. Es mucho mejor que con la forma de ser, que con nuestra fidelidad al Señor, con nuestra vida indiscreta, hagamos el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y en la medida que otros perciban ese trabajo o la calidad de ese trabajo, entonces dirijas hacia nosotros su atención y quizás nos usen como ejemplo, mire, como el hermano fulano, como la hermana sultana, que hace esto, que hace lo otro, y mire cómo lo hace para el Señor, mire cómo no alardea de lo que hace, mire cómo no quiere estar sacando pecho. Santiago en el capítulo 4, en el versículo 10, nos dice un versículo muy conocido que quizá todos también tenemos resaltado en nuestras Biblias: humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
De manera, hermanos, que preocupémonos por ocupar nuestro lugar, que de lo demás se encarga el Señor, que lo que hagamos sea para honra y gloria del Señor y no para nuestro deleite y nuestra vanagloria. Versículos 8 al 10. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que te oyere y tu infamia no pueda repararse. Interesante que dice, no entres apresuradamente en pleito. Hermanos, quizás algunas veces, por alguna circunstancia, por alguna razón, algún creyente tenga que ir ante los tribunales, ante las justicias de este mundo, pero nunca debemos ir apresuradamente antes de tratar de solucionar las cosas. Si es posible, es mejor resolver un pleito de otra manera, pero menos ir ante la justicia. Desafortunadamente, y no muy lejos, aquí en nuestra ciudad, hace unos años hubo muchos pleitos entre creyentes, pastores contra sus eh, comunidades por propiedades, por poder, por dinero, y hubo demandas judiciales y después de unos años ganaron unos y perdieron los otros, pero ¿cómo quedó el testimonio? Y el versículo 9 dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Y el Señor Jesús también se refirió a esto en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículos 57 al 59. Voy a leerlo. Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglar con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Si hay algún problema, si hay alguna situación difícil, si hay alguna desavenencia dentro de la iglesia, dentro del cuerpo del Señor, entre los creyentes, hermano, arreglémoslo, arreglémoslo antes de cualquier otra cosa, antes de que la situación vaya incluso a la asamblea, al conocimiento de los ancianos, entre las dos personas afectadas, entre las dos partes afectadas, arreglar el asunto. Y posteriormente el apóstol Pablo da una enseñanza al respecto a la iglesia de Corinto, precisamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 7, lo leo. Dice el apóstol Pablo, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vergüenza lo digo. Pues qué, no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio o la vergüenza? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Fuerte palabra, ¿no, hermano? En cuanto a esta situación, situaciones que a veces se presentan entre creyentes en la iglesia. Es posible que nos veamos involucrados en asuntos en los que, como decía hace un momento, tengan que intervenir la autoridad civil, pero en los problemas comunes y espirituales deberíamos preocuparnos por resolverlos entre nosotros mismos. Y si no somos
capaces quizá de resolverlo entre nosotros mismos, entre las partes afectadas, pues llevarlos delante de los hermanos ancianos para que ellos nos ayuden a resolver la situación. Hermanos, incluso nos aconseja la palabra de Dios que debemos estar dispuestos aún a sufrir el agravio, a soportar el agravio, la injuria, a sufrir el ser defraudados, quizá perder dinero, quizá perder hasta una propiedad, perder un pleito, para evitar ir ante la justicia, para evitar el, el que el nombre del Señor sea vituperado, porque lleguemos a ser señalados, ah, miren los cristianos, los evangélicos peleando como fieras por cosas materiales, por propiedades, por dinero, por negocios, etcétera. Hermanos, interesante esto que el Señor nos habla, que el apóstol Pablo nos habla. Guardémoslo en nuestro corazón y tengámoslo ahí, porque seguro que el enemigo en cualquier momento va a hacer que abramos ese cajoncito para echar mano de estas cosas y no caer en sus trampas. Versículos 11 al 15. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor, al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Hermanos, estos versículos que acabamos de leer aquí hablan acerca del dominio y el autocontrol de la lengua, del buen uso de las palabras. Dice que manzana de oro con figuras de plata. Hermanos, hay algo especial y poderoso acerca de una palabra hablada con sabiduría, con gracia, con amor. La palabra correcta en el momento correcto. Esa palabra tiene poder para sanar, tiene poder para consolar, tiene poder para fortalecer, tiene poder para guiar, tiene poder para restaurar, para rescatar. ¿Por qué? Porque es una palabra adornada. Dice que es como manzana de oro con figuras de plata, con adornos de plata. Así es la palabra dicha como conviene, con gracia, con sabiduría. Tengamos mucho cuidado, nuestros amados hermanos, en cómo decimos las cosas. A veces somos ligeros de lengua, de palabra, y hay un dicho coloquial que dice que las palabras se las lleva el viento. Eso es mentira. Las palabras quedan ahí. Si son mal dichas, pues penetran como puñales, como saetas en el agraviado, en el corazón del ofendido y hacen mucho daño. El verso 12 dice que como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. La palabra bien expresada también puede ser una reprensión bien hecha, una exhortación, una crítica constructiva. Y quien acepta la crítica constructiva, quien acepta la reprensión, es sabio. A veces tenemos la piel muy delgada y nos ofendemos por cualquier cosa. A veces nos bajamos quizá del púlpito y alguien se acerca y nos dice, hermano, esto que dijo usted no me parece. Creo que, que, que sería bueno que lo revisara. Y entonces quizá lo tomemos mal, nos ofendamos. ¿Y quién es este para que venga a decirme si yo estudié, si yo preparé, si llevo no sé cuánto tiempo tratando este tema, etcétera, etcétera? Pero no, cuando recibimos una reprensión, cuando recibimos una crítica constructiva, hermanos, es como zarcillo de oro y joyel de oro fino. Debe ser un adorno para quien lo recibe. Verso 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega,
Así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Aquí nos habla de ese mensajero fiel que recibe el mensaje y lo da, lo entrega fielmente, sin añadirle y sin quitarle. Hay mensajeros que reciben un mensaje, que lo disciernen y lo acomodan a su manera de pensar y lo transmiten posteriormente, pero resulta que no es el mensaje original enviado por alguien. Y es una bendición recibir un mensaje fiel, de un mensajero fiel. Quizá en algunos años atrás, hace muchos años, desde que salió la internet, pues se perdió esta costumbre tan hermosa de enviar cartas. Cuando teníamos una persona fuera del país o fuera de la ciudad, yo recuerdo recién llegado aquí a Bucaramanga en el año 78, empecé a enviar cartas a mi pueblo natal, ir a la familia que había quedado allí, contándoles todo lo que estaba sucediendo en mi vida, que ella había conseguido un trabajo, que estaba en una empresa muy buena. Posteriormente, cuando empecé a asistir a la iglesia, cuando acepté al Señor, cuando me bauticé y todo esto y todo, era por cartas, porque llamar era muy costoso. La llamada de larga distancia era costosa, había que ir a Telecom o había que hacerlo del teléfono de la casa, pero era muy costoso los impulsos. Y un telegrama, pues había que hacerlo muy abreviado porque también era muy costoso, lo cobraban por palabras, de manera que lo mejor era una carta. Yo no sé, deleitaba leyendo la carta y el lenguaje en el que estaba escrito, pues es como estar escuchando a la persona. Eso se perdió desafortunadamente, pero eran mensajes muy bonitos. Hoy día, pues lo hacemos a través de las redes sociales, pero no es igual. Pues para mí, lo digo en mi punto de vista. Verso 14. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Hermanos, aquí está hablando del jactancioso. Y hay algunos que quizá no dan nada o dan poco, pero buscan ser reconocidos, ¿cierto? Yo no sé si se habrán dado cuenta ustedes en la calle o en algunos lugares cuando hay gente pidiendo ayuda en los buses, o en los bancos, o en las filas, donde sea, hay gente que se jacta y saca la billetera y busca un billete, y si es un billete que a veces el máximo es por ahí de 5.000 pesos, como que lo saca de la puntica que todo el mundo vio, que dio 5.000 pesos, que dio 2.000 pesos, y quizá el que da alguna moneda de 500 o de 200, pues la saca y la pone ahí en el recipiente o en la mano de la persona que lo está solicitando, pero todo el mundo lo da como queriendo ganar la aprobación, el reconocimiento, y eso dice la palabra que son como nubes vacías, sin lluvia, que el viento se las lleva, disipan la lluvia, vacías, sin ningún sentido. Verso 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. En la nueva versión internacional dice, la paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. Hermanos, eso también nos habla de el autocontrol, el saber tener paciencia, y la paciencia alcanza. La paciencia logra objetivos, persuade, ablanda corazones, alcanza el favor de quienes necesitamos, de quien necesitamos algún favor. A veces ante un gobernante, ante una persona importante de la que necesitamos que nos ponga cuidado, de manera que la paciencia es fruto del Espíritu y no debe faltar en nosotros. Y continúa diciendo, la lengua blanda, o mejor, las palabras suaves, pueden quebrar los huesos. Las palabras suaves rompiendo un hueso puede parecer como una paradoja, como que no es posible, no tiene lógica, pero es una buena ilustración del poder de la gentileza, de la amabilidad, por encima de la dureza, de la dureza de corazón, de la dureza de las palabras, del temperamento tosco.
Hermanos, debemos aprender a tener tacto, a usar, a saber usar las palabras, a tener palabras suaves, agradables. No sé si se han dado cuenta en los bancos, en los servidores públicos, a veces colocan un pequeño avisito ahí pegado al vidrio donde dice, eh, nada se pierde con decir buenos días, hágame el favor, muchas gracias. ¿Cierto? Normas de urbanidad. Se acerca uno a un cajero o a un servidor público, en una EPS, donde sea, buenas, vengo a tal cosa. No, que envíe, y uno ve cómo regañan a estas personas que atienden, que son solo empleados, y la gente grosera y los insultan y todo esto. Pero es necesario ser respetuosos. Hay un proverbio que a mí toda la vida me ha impactado y lo tengo resaltado en mis Biblias porque lo usó una persona que, que en el momento preciso me reprendió. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo estaba recién convertido y era un hombre muy tosco, de un lenguaje muy tosco, muy vulgar. Y esa persona, algo pasó, no recuerdo exactamente qué fue, y a mí se me salió el viejo hombre y le respondí mal, y solamente me citó ese versículo, y llegué a la casa, tomé mi Biblia y lo resalté, y le cuento que ha sido de bendición para mi vida. Versículos 16 y 17. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. El verso 16, a primera vista, es una advertencia contra la glotonería. Esto es uno de los 7 pecados capitales. La glotonería, hay gente muy glotona. Y sobre todo donde hay abundancia, parecen como animalitos desbocados a acaparar y coger tanto que posteriormente no es capaz de consumir o de comer todo lo que ha echado en su plato. Y dice el versículo 17, porque va como encadenado en el mismo pensamiento, dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos una visita o cómo actuamos con nuestros vecinos, de no ser imprudentes, de no abusar de la confianza, de no ir más allá de donde se nos permite de ir y donde debemos ir. Versículos 18 y 19. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Hermanos, el hombre que habla contra su prójimo, que da falso testimonio, que miente contra su prójimo, es algo que ha estado repetitivamente en los capítulos de Proverbios que hemos estudiado, que nos hablan de, de, del falso testimonio, de la mentira. Eso es cruel, hermanos. Es muy cruel ver a una persona mentir tan sutilmente, tan descaradamente, de algo que no le consta, quizá de algo que no vio, sino por rumores, por chismes, por mentiras, por cosas que no le constan y se convierte en un falso testigo, en una persona que miente descaradamente y hace mucho daño. Y tanto es el daño que dice que es como diente roto y como pie descoyuntado. Imagínense ustedes, hermanos, yo creo que todos hemos tenido dolor de muela alguna vez en la vida, lo torturante que es esto, donde no se puede comer ni beber nada, donde no se puede dormir, donde uno desea que se lo coma la tierra de ese dolor tan tremendo y sobre todo si es en la noche. Y el dolor que causa tener un pie descoyuntado, tronchado, no se puede caminar, se puede desplazar.
pues así es el falso testimonio y la mentira. Versículo 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre jabón vierte o echa vinagre. En otras palabras, lo que nos dice aquí es que debemos tener cuidado de ser inoportunos. No hay cosa más molesta, es una persona inoportuna. Llega en el momento menos oportuno, habla en el momento menos oportuno, hace cosas en el momento menos oportuno y debemos tener mucho cuidado en esto porque puede ocasionar más mal del que ya hay. Y esto se ve mucho, hay mucha gente que es así, sobre todo cuando hay calamidad en alguna familia, en alguna persona, llegan con palabras que quebrantan huesos más que consolar el corazón. Versículos 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará. Si el que te aborrece, si el que no te quiere, el que te odia, tiene necesidad, tiene hambre, dale de comer. La Biblia nos ordena a dar amor y cuidado incluso, hermanos, a nuestros enemigos. Hermanos, pero la naturaleza humana nos dice que odiemos a nuestros enemigos, que los menospreciemos, que los apartemos, pero la palabra nos dice que los amemos. Es un mandamiento. Y el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versos 44 al 47 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre quienes, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermanos, debemos marcar la diferencia como creyentes. No debemos decir, amigo, amiga, hermano, hermana, el Señor le ama, Dios te ama, sino si podemos demostrarlo con hechos, mucho mejor. Y esto hace que nuestros enemigos, que las personas que nos aborrecen, que las personas que nos odian por X o Y motivo, quizá porque somos creyentes, sientan vergüenza. Dice, ascuas de fuego sobre su cabeza. Se sientan tan avergonzados que quizás no se atreven ni a estirar la mano a recibir la bendición. Y ese es el propósito de este proverbio, hacer que la persona se avergüence. Y que lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Y el Señor recompensará a sus hijos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versos 17 al 21 dice, no paguéis mal por mal, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 23. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Salomón mencionó esto como un ejemplo de causa y efecto. El viento del norte ahuyenta la lluvia. No sé si ustedes se han dado cuenta y yo escuchaba este dicho en el campo, cuando íbamos a trabajar al campo, de que estaba tan oscuro y tan gris que parecía que iba a caer un aguacero. Por un momento a otro aparecían esos vientos fuertes y decían, ya no llueve, el viento se lleva la lluvia, causa y efecto, ahuyenta la lluvia y el rostro airado, la lengua detractora. Aquellos que hablan mal de otros con una lengua que murmura,
una lengua chismosa. Eso provoca ira, odio, frustración, de manera que debemos tener mucho cuidado otra vez con nuestras palabras. Versículo 24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Ya habíamos hablado de esto cuando estudiamos el capítulo 21, allá en el versículo 9 y versículo 19, donde Salomón habla acerca de lo mismo. Y el versículo 9 al 19 ya se trasladó de la terraza al desierto porque no soportaba a la mujer rencillosa. Pero recuerde que también eh, hay hombres rencillosos, de manera que debemos evitar esto para que haya armonía en la casa, armonía en el hogar y no haya necesidad de ir a dormir al sofá. Uy, me salió en verso. Versículos 25 y 26. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Hermanos, estos dos proverbios están relacionados metafóricamente por sendas de agua o por, por, por estanques de agua, por fuentes de agua. Cuando una persona está cansada, sedienta, un vaso de agua fría es muy refrescante, es alentador, es como encontrar un oasis en el desierto. Y lo mismo sucede con el alma sedienta de la palabra de Dios. Cuando el alma sedienta va a la palabra de Dios, encuentra refrigerio, puede saciar la sed, puede sofocar el calor que traen las vicisitudes de la vida, las situaciones de la vida. Dice, y así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Cuando recibimos buenas noticias de alguien que está lejos, nos alegramos, nos da mucho gusto. Hace unos días estuve hablando con John Rotlisberger debido a su cumpleaños y me compartió cosas bonitas de él y lo que está pasando con sus niñas, ya la niña más grande secundaria y orgulloso de lo que está pasando en su familia. Entonces se alegra uno de escuchar cosas de lejanas tierras, de personas que no tenemos cerca, pero que las apreciamos mucho. Versículo 27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. En los días de Salomón y del Antiguo Testamento, la miel era un bien preciado. Quizás no existían toda la cantidad de dulces y golosinas que hoy tenemos al alcance, ni la panela, ni el azúcar. Tal vez la miel era el único medio por el cual podían endulzar algunos de los alimentos y comerla así, tomar los pedacitos del panal y comerlos, chupar la miel y comerlos. De hecho, son deliciosos. De manera que la miel, en la palabra de Dios, tiene una aplicación muy significativa. Y Proverbios capítulo 24, la semana pasada el hermano Saúl nos habló acerca de eso. Dice, come, hijo mío, de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Sin embargo, resalta la importancia de la práctica del autocontrol, incluso en las cosas buenas, como la miel. Hay cosas que son buenas, que son agradables, pero hay que controlarnos. ¿Sí? Cuando llegamos a cierta edad y empezamos a padecer de algunas cosas en nuestro organismo, entonces nos mandan unas dietas especiales y quisiésemos comer de todo, pero tenemos que tener autocontrol, ya no podemos comer muy salado, ni muy dulce, ni muy grasoso, ni esto, ni lo otro. De manera que el sabio nos habla de estas cosas porque es importante tenerlas en cuenta. Y no es bueno comer mucha miel ni buscar honores o gloria para uno mismo. La gloria puede ser algo bueno y es parte de las promesas de Dios para nosotros los creyentes. Allá en Romanos capítulo 8, versículo 18 dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, la gloria que nos espera a los hijos de Dios cuando estemos en las mansiones celestiales. Y nos gloriamos por eso. Pero sin embargo, buscar la gloria propia
No es bueno gloriarnos en lo absoluto, menos de las cosas de este mundo. Debemos buscar la gloria de Dios y no preocuparnos por nuestra propia gloria. Comer mucha miel, hermanos, produce náuseas. Comer mucho dulce produce náuseas. Así que el autogloriarse también hace mucho daño. Y terminamos con el versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro. Una ciudad destruida, una ciudad sin muros, una ciudad sin defensa es vulnerable, hermanos. Eso sobre todo se usaba mucho en el Antiguo Testamento, en los pueblos y ciudades, de encerrarlas con muros, con murallas, gruesos, tan anchos que podía desplazarse un carruaje por encima de esos muros para proteger las ciudades. Pero una vez que esos muros eran destruidos, derribados, las ciudades quedaban expuestas y eran vulnerables al enemigo. Y hermanos, esto nos muestra mucho que tenemos que tener cuidado con nuestra vida espiritual. El enemigo viene para destruir, para derribar, para sembrar pensamientos perversos, para desviar nuestra mirada del Señor, para poner en duda nuestra fe, pero debemos mantenernos como una ciudad amurallada, de manera que una persona sin dominio propio es como una ciudad con las murallas o con sus muros destruidos. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a que lo que nos ha permitido mirar por su palabra esta noche sea de bendición para nuestra vida y lo apliquemos en nuestro diario vivir. Nuestro Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has permitido para abrirla, leerla y escudriñarla, estudiarla. Nuestro Dios, gracias porque tu palabra es dulce como la miel. Tu palabra es un deleite para nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día a refugiarnos en ella, a sumergirnos en ella, como ese manantial, como esa fuente inagotable que trae luz, agua a nuestra vida. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos gracias y encomendamos esta noche en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Discúlpenme ahí por los minuticos, hermanos, pero